Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Estamos de regreso con Emprender es clave. Oye, quiero hacer una mención porque yo saqué el Twitter de mi teléfono para no estar conectada con la rabia y con el enojo constantemente. Entonces lo tengo solo en el computador y lo abro cuando estoy acá en la radio. Y les quiero dar las gracias a todos quienes contestaron un tweet que ayer nos hicieron como un... ¿Usted se considera snob? Así como pituco máximo. ¿Sí? ¿Usted no? No, porque usted es parte del equipo de Emprender es clave. Usted que nos dijeron que éramos como snob y que no ayudábamos realmente a las pymes. Entonces yo me enojé, contesté y hubo mucha gente que nos brindó su apoyo. Así que les quiero agradecer a todos los tuiteros que nos acompañan todos los días y que la verdad es que... bueno, nos dan la energía para poder seguir adelante y para poder hacer este programa que tiene un enfoque distinto quizás al que tienen otros programas de medios masivos. Y por lo mismo es que hemos estado conversando, yo les diría, en las últimas 3-4 semanas respecto a qué poder hacer para mejorar el status quo actual, que obviamente ya no está dando el ancho en las empresas, bueno, no solo en la política, etcétera, pero sobre todo en el marco, podemos decir, corporativo, ¿no? De qué manera contener también a mucha gente que yo creo que se ha visto afectada. Yo incluso estoy tomando una pastilla para dormir en las noches. O sea, yo creo que nadie ha quedado indiferente a la situación que hemos vivido las últimas 4 semanas. Y Manuel José Pau, es consultor asociado de CLA Consulting. Hemos tenido varias personas de CLA conversando acá, pero ustedes han estado haciendo un camino que tiene que ver con el diálogo, con la contención, sobre todo para las pymes, que han sido como las más afectadas desde la consultoría, que es a lo que ustedes se dedican. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Elena? Bienvenido, Manuel José. Buenos días. Oye, cuéntame un poquito qué es CLA Consulting primero, para la gente que no lo conoce. Bueno, CLA Consulting es una consultora de alta dirección. Nosotros nos dedicamos a conversar precisamente con los directivos de las organizaciones, con los ejecutivos de las organizaciones, con los trabajadores de las organizaciones, para acompañarlos en sus desafíos difíciles. Nosotros desde hace aproximadamente 10 años estamos conversando, escuchando, ayudando al diálogo entre las empresas para poder construir una mejor organización. Y parece que diálogo fue o es lo que más nos ha faltado y que hoy día queda como bien en evidencia, ¿no? Desde mi impresión y desde nuestra impresión, efectivamente, como decís tú, Elena, el diálogo es algo que ha faltado, porque además es una palabra tal vez un poco mañida. Para algunos representa una cosa, para otros representa otra cosa. Hay gente que le produce real terror, ¿cierto? ¿Dialogar? Dialogar. O sea, hay gente, no todos por supuesto, pero hay algunos ejecutivos que tú les planteas la palabra diálogo y les produce real escozor. Sí. Y entender eso, también entender por qué les produce escozor. Yo mantengo mi puerta cerrada. Claro. O en algunos casos, por ejemplo, estuvimos con alguna empresa que decían, Manuel José, ¿sabéis que nos llamaron? Los trabajadores quieren tener un diálogo, pero yo tengo miedo de que esto se transforme en un petitorio, en un listado. Y yo no quiero generar expectativas excesivas de la gente de que todo lo que ellos me pidan, yo lo voy a entregar. Yo se lo voy a poder entregar, claro. Y por el otro lado, no solamente no es cierto un tema de los ejecutivos, sino que por quienes están en otra parada, muchas veces el diálogo les suena como una aspirina, como una pildorita, que cada vez que los invitan a dialogar, en realidad significa como una especie de calmante. Creo que después no pasa nada. No pasa nada. Claro. ¿No es cierto? Que se transforman en mesas eternas de discusiones hasta que al final todas las temáticas se van disolviendo y no pasa nada. Claro. Entonces, por lado y lado, y eso lo podéis ver a nivel de empresa, incluso a nivel país, para algunos, pensar en diálogo lo que les genera es pérdida de poder, pérdida de o generación de expectativas de media, y para otros ya después de tanto tiempo lo que ha significado es en realidad una pildorita, una anestesia para que no pase nada. Hagamos como que hacemos, digamos lo políticamente correcto, pero en realidad no hacemos mucho. Y eso es una realidad, me imagino, y por lo mismo la desconfianza, ¿no? Evidentemente, o sea, en algunas, no en todas, obviamente, me imagino, no puede generalizar, claro. Pero efectivamente aquí hay una cosa un poco recursiva. Desde la desconfianza no se genera diálogo, y al no generar diálogo se genera aún más desconfianza. Entonces tenemos este problema del huevo o la gallina, y estáis dando la vuelta y decir, bueno, ¿cómo te sentáis a conversar cuando entre distintas partes no existe confianza? Sí. Y ahí
¿Cómo uno va guiando? ¿Existe alguna metodología? ¿Existe algún...? Porque incluso uno ha recibido como algunos documentos que hablan de la crisis y cómo manejarla. ¿Existe una metodología como para poder abrir esa puerta, ese diálogo, y que el diálogo además sea constructivo? Porque ayer me tocó moderar un panel donde habían posiciones súper enfrentadas y completamente diferentes y diversas, y era difícil generar el espacio para que hubiera un diálogo, incluso que como que cada uno hablaba de su idea y como que había poca interacción. ¿Hay alguna metodología, alguna fórmula que uno pueda usar precisamente para que eso ocurra? Efectivamente existen algunas metodologías, pero nosotros creemos que esto es mucho más que una metodología. Después te puedo contar un par de tips o cosas que uno puede ir siguiendo para ir generando diálogo. Ahí la clave está en, no hay mejor manera que empezar a hacerlo, empezar a probar. Pero yo creo que hay una falta de entendimiento de lo que es diálogo. Hay una reflexión previa respecto de qué entendemos por diálogo. Entonces el diálogo tiene básicamente dos movimientos. Uno, que es el que estamos más acostumbrados, que es el de comunicar, decir qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Y aún incluso en eso estamos al debe, porque no todos sabemos decir de manera efectiva lo que realmente pensamos y sentimos, ¿ya? Pero el segundo movimiento es el que estamos aún más al debe, que es el movimiento de la escucha. Entonces cuando tú juntáis hablar con escuchar, cuando tenemos problemas en hablar y aún mayores problemas en escuchar, en realidad se genera un problema importante en lo que es diálogo, ¿ya? Entonces, la actitud del diálogo, la actitud para el diálogo es súper relevante para poder empezar a conversar y poder entender que cuando hablamos de diálogo no estamos hablando de un petitorio, no estamos hablando de yo imponer mi verdad, no estamos hablando de aquí yo voy a ganar y tú vas a perder, sino que estamos hablando principalmente de una interacción entre tú y yo. Donde me imagino que la escucha es la clave y no estamos entrenados para hacerlo. Ahí te escuchaba en el panel anterior que hablaban, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con nuestros niños, los colegios, y una cuestión súper profunda desde que somos chicos, ¿no es cierto? Desde que somos chicos vamos al colegio. Se calla y escucha al profesor. Exactamente, yo tengo la razón. Y eso lo vais replicando para arriba. El papá sabe lo que hay que hacer, los niños obedecen. El jefe, el dueño es el que tiene la plata, usted manda, usted obedece. Entonces, en realidad, nos acostumbramos en distintas posiciones a que alguien tiene la razón y la otra persona está equivocada, y esa interacción no se produce. Entonces hay una cuestión súper profunda, muy cultural, no solamente a nivel de empresa, sino que a nivel de país, que pasa eso, que genera esta situación. Oye, y además pareciera que esto también nos evita o no nos permite construir este famoso, y que yo estoy usando para todo lo que hablo, capital social, porque es cosa de mirar para Argentina, que puede ser que estén más empobrecidos, efectivamente están con una situación económica que es muy mala, pero tienen un capital social que es distinto y quizás uno los mira y tienen un diálogo que es más horizontal. O sea, ya del hecho de que tú ves, no sé, yo como periodista, las entrevistas a los niños son opinantes y hablan y son capaces de plantear sus ideas, uno ya ve una diferencia no menor. Totalmente. O sea, acá en Chile, las empresas... Sin querer hacer una comparación odiosa, digamos. Sí, claro. Hay una cosa muy vertical que está cambiando. O sea, estamos tendiendo hacia la horizontalidad. Y por ejemplo, hay un tema que está a propósito de las conversaciones que uno va teniendo con las organizaciones, es que en términos de diversidad e inclusión, las típicas temáticas que tú veías ya hasta antes del 18 de octubre, los que estaban a la vanguardia estaban hablando de, ¿no es cierto?, de los derechos de las minorías, los homosexuales, LGTBI, cómo hacemos más inclusión, y de repente las empresas empezaron a dar cuenta que ya no era solamente ese tema, sino que estaban mirando para afuera, y la realidad chilena estaba mucho más centrada en las diferencias que existen, por ejemplo, con el clasismo. Claro. Entonces, eso que tú decís respecto de esta verticalidad también se traduce en un clasismo que no estábamos viendo. Estábamos mirando otras cosas que estaban afuera, no nos estábamos mirando nosotros mismos, claro. ¿Y eso ha salido en estas conversaciones, por ejemplo, las pequeñas, las medianas empresas? En algunas empresas sí, efectivamente. Hemos tenido conversaciones que han visto y dicho, oye, ¿sabéis que nosotros en nuestras políticas de diversidad e inclusión estábamos escuchando a un grupo? Claro. A un grupo que era que quizás era el más visible. Más visible, con legítimas aspiraciones, por supuesto, que además tiene un movimiento más global. Claro. Pero resulta que en Chile teníamos incipientemente un clasismo, o para algunos existe esa manifestación, pero voces súper apagadas, que no se atrevían a hablar y que tampoco estábamos mirando. Entonces también hay otro tema. El clasismo, ojo, que va de abajo para arriba, de arriba para abajo. Totalmente. O sea, es para todos los lados. No hay muchos supuestos de uno y otro lado respecto de cómo enfrentar al otro. Esas diferencias, nos ponemos barreras
cualquiera sean estas, ¿no es cierto?, para justificarnos por qué no queremos hablar con el otro. Y eso te lleva a otro dato respecto al diálogo. El diálogo no solamente escuchar, no solamente plantear mis opiniones, sino que también estar atento a aquellos que no hablan. Porque así es cuando te pegan el golpe por el lado, por decirlo de alguna manera, y es precisamente lo que nos pasó en este último periodo, es que nosotros no estábamos mirando a aquellos que no hablaban. Entonces el diálogo no es solamente hablar, no es solamente escuchar, sino que además estar súper atento a aquellos que no hablan. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros los papás con los niños, ¿eh? Cuando los niños se van para adentro y no hablan, uno se preocupa mucho más que cuando son súper extrovertidos, ¿no? ¿Quién debiera liderar este tipo de procesos en una empresa? Para la gente que nos escuche, que quizás tiene un pequeño negocio o que tiene una empresa ya directamente y que probablemente ya se sentó a conversar con sus trabajadores. Hay grandes empresas que no lo habían hecho nunca, que ya se están sentando a conversar con sus trabajadores, a saber quiénes son, de dónde vienen. Pero para una empresa más chiquita, ¿cómo yo debiera elegir a un líder que quizás me diera la posibilidad de que se abrieran estos espacios de diálogo y que se hicieran más sostenibles en el tiempo también? Sí. Yo creo que primero hay que hacer una distinción respecto del tiempo de crisis y respecto a lo que se viene para adelante después de que baje un poquito la tensión, baje un poquito la violencia y podamos empezar a reflexionar sobre lo que ha estado pensado y a repensar la organización, como decía. En estos tiempos más de crisis, la necesidad inmediata de la gente ha sido de contención. Y ahí quienes han estado en empresas más grandes normalmente han sido las áreas de recursos humanos, que han hecho compensatorios, cuyo objetivo principal ha sido contener, escuchar a qué es lo que está pasando y desde ahí tomar algunas medidas, ya sea de seguridad individual, apoyar con la flexibilidad laboral, apoyar con otros turnos, etcétera. Pero en estas semanas te diría que el diálogo dentro de las empresas ha estado muy centrado en la contención. Ahora, para lo que se viene para adelante, yo creo que este tiempo de contención ha servido para empezar a mover ese músculo o a ponerlo en práctica y desarrollarlo para empezar a dialogar. Se viene otra etapa que es lo que decías tú de reflexionar y repensarnos como organización. Va a depender mucho del tamaño de la organización. Yo creo que en empresas grandes ahí los directorios, los gerentes generales tienen que tomar una voz potente, porque precisamente como estamos en una cultura muy vertical, precisamente quienes tienen que empezar a ceder un poquito más son aquellos que están en esas posiciones de decisión y de poder. Y empezar a soltar un poquito más, empezar a confiar un poquito más y escuchar a los trabajadores, cuáles son sus necesidades, cuál es el propósito de la organización. Que parezca esto del petitorio o yo te voy a entregar. Bueno, y ahí también cuando uno piensa en cómo conversar, no solamente pensarlo desde qué voy a ganar, pensando en todas las facciones dentro de la organización, sino que también qué espera el otro, en qué está el otro, o también incluso qué puedo perder yo, qué estoy dispuesto yo a ceder en esta situación. Y cuando habláis de pymes o empresas más chiquititas, ahí va a depender un poco obviamente del tamaño, pero los dueños, las gerencias de recursos humanos, que además normalmente, y tú los conocí bien, Elena, en el mundo pyme la relación es mucho más horizontal, es mucho más cercana, es mucho más del día a día. Acá, ¿no es cierto?, se paga al día, hay una relación más familiar. Entonces ahí el diálogo incluso es un poquito más fácil. Oye, ustedes han estado haciendo este acompañamiento gratuito, ¿no? ¿Quién contiene a los jefes? Súper buen punto. ¿No? Hablando de las pymes, ¿quién contiene al jefe? Los jefes siempre están tironeados por todos lados. Muchas veces la gente que está debajo de los jefes no lo entiende. Hay jefes que son unos tiranos, sí, algunas veces son unos tiranos. Claro. Pero los jefes están sometidos a muchísima presión, muchísima tensión. Nosotros decimos que a veces son como un muñeco, como un títere, ¿no es cierto?, que tiene estos hilos que le cuelgan de los brazos, los piernas. Entonces tienen al dueño por una parte que le está tirando una cosa, al subalterno por otro lado, al funcionario, al proveedor. Entonces están completamente tironeados los jefes. ¿Quién los contiene? Ahí nosotros hablamos de hay que tener mucha fuerza interior. Son súper útiles todas estas redes, todo estos conglomerados, tipo el sistema B, lo que puede ser acción empresas, lo que puede ser conversaciones con los pares, la familia. Ayer precisamente estábamos hablando con una empresa familiar que estaba ahí en una fábrica en Lo Espejo, era una empresa familiar, y la conversación era súper estratégica en términos de sigo este contrato o no sigo, y vimos que ella estaba súper acongojada y dijimos, bueno, ¿con quién conversáis estas cosas? Y me pone cara y me dice, ¿sabes qué? No lo he hablado con nadie. Primera vez que hablo de esto. Y ahí tú te das cuenta por qué ha sido tan importante también este primer tiempo el tema de la contención. Porque la conversación no es solamente para generar fruto, por algún motivo, esta cuestión nos ayuda a soltar. Por ahí un compañero de trabajo decía, de sacar los chanchitos. Claro. Te ayuda, te contiene. Es bien heavy porque hay gente que va directo a la acción, y yo lo he visto en estos chats comunes que uno tiene así como de agrupaciones.
hay gente que va como al hueso, a la acción. Hay otra gente que necesita replegarse quizás y tener un momento más de reflexión. Y ahí la contención aparece como la tremenda herramienta para que esa reflexión sea acompañada y que finalmente también sirva para después la posterior reconstrucción, ¿no? Porque si no, las empresas se pierden nomás. Y cuando hablamos de pyme, peor todavía. Yo no soy psicólogo, pero los psicólogos que trabajan con nosotros en CLA hemos hablado bastante de la validez de las emociones. Todas las personas reaccionan de manera distinta. Como decís tú, hay gente que reacciona replegándose y sabéis que yo necesito hacerme lulito, ¿no es cierto? Y pensar y que, claro, y que el entorno no me disturbe más. Hay quienes se van directamente a la acción, hay quienes se van a la calle. Y todas esas expresiones de manifestaciones de la emocionalidad son completamente válidas, salvo, diría yo, las violentas. Sí. ¿Ha habido mucha violencia? ¿Han visto ustedes? O sea, no en las calles, me refiero a... Dentro de la organización no. ¿Eh? De hecho, el gran tema ha sido como la sensación de épica, la sensación de compromiso, de cómo apoyamos, en el caso, por ejemplo, los quienes han tenido saqueos, quienes han tenido incendios, es el compromiso del trabajador para sacar esta cuestión adelante, para reconstruir, ser súper flexible respecto de, oye, me voy a cambiar de lugar de trabajo, y también respecto de los jefes, ¿no es cierto? Los jefes que han dado la posibilidad del teletrabajo, de distintas jornadas, etcétera. O sea, diría que no violencia dentro de la organización yo no he visto. Oye, y por último, preguntarte un poco como a mí me ha tocado conocer varias personas que han renunciado. Como que vino la crisis y como que dijeron, les vino la crisis a ellos también y dijeron como ya, momento de cambiar de aire. ¿Has visto eso también o no? ¿Ha habido gente que como que... No lo he visto masivo, lo he escuchado. ¿Sí? Ayer sí me tocó una persona que justo había renunciado y yo creo que eso se atribuye a aquí estas cuestiones te mueven el piso. Sí, pues, te conectáis con tus valores más profundos, empezáis a mirar las contradicciones de tu organización y decís, oye, ¿sabéis qué? Yo, o lo que se escuchaba mucho al principio de las manifestaciones, es que yo estoy de acuerdo con el fondo, no estoy de acuerdo con la forma, y empezáis a mirar que tú trabajáis en una organización que en realidad es parte del problema. Claro. Y que en realidad te das cuenta que esa organización genera un impacto, pero que quienes se están beneficiando de ese impacto son solo aquellos que están dentro de la organización y que no fluye hacia afuera. Y hay gente que conecta con eso y empieza a mirar mucho más patente, porque hoy día todos estamos viendo esas contradicciones aquí, lo tenemos al frente de la cara. Claro. Y eso te mueve el piso. Por supuesto, y ahí el propósito aparece como un gran tema de conversación que ojalá que vaya permeando no solo los más chiquititos que probablemente lo tienen más en vista, sino también a la gran empresa. El propósito es una guía súper importante para las organizaciones, pero no desde la lógica, no para visitarlo en la página web. No como súper loco, no como valor, nuestros valores. No una cosa, exactamente, claro. No es una cosa simplemente enunciada, es una cuestión que se vive. Nosotros hablamos de, aquí no construye propósito, uno devela propósito. Entonces, para que un propósito realmente funcione dentro de la organización, tiene que ser algo vivido, aprehendido con H, ¿no es cierto? Que lo vivas adentro de tu cuerpo. Porque si no, al final se transforma en un bonito PowerPoint, en bonitas presentaciones, en bonitas acciones de marketing, pero no funciona o no cumple el rol que tiene que cumplir, que es movilizarnos y conectarnos con el entorno, movilizarnos y conectarnos con cosas que son un poquito más trascendentales que el solo trabajo que yo estoy haciendo con la sola remuneración que yo recibo. Oye, ¿los grandes se están pegando la cachada o no? ¿Las empresas grandes? Yo trabajo precisamente en empresas que se han pegado la cachá. Ya. Entonces... Buen chileno, el alcachofazo, le han dicho. El alcachofazo. Yo creo que hoy día, o sea, el que no se ha dado cuenta, no sé cómo va a seguir para adelante. Ya sea porque va a empezar a notarse las contradicciones, se le va a empezar a ir la gente, van a dejar de comprarle. Hoy día, a ver si hace 2 meses, en términos de sostenibilidad, en términos de conexión con la gente, en términos de beneficio o de impacto que yo genero como empresa, era urgente. Hoy día ya, si no lo ves, realmente tienes un problema muy, muy grave. Yo creo que existían muchas conversaciones adentro de las organizaciones, claro, indicios, y hoy día esto fue un catalizador que le metió urgencia, que le metió sentido de necesidad, sabéis que ya no podemos esperar. O sea, sentido de urgencia ahí, pero absoluto. Completamente. Manuel José, para la gente que siguen haciendo estos procesos gratuitos para las pymes. Hemos estado, ahora tuvimos las primeras semanas, te diría que fue como un boom muy importante.
Estuvimos con una pequeña fila de espera. No he hablado con la Cámara Nacional de Comercio a ver si vamos a seguir con esta iniciativa, pero nosotros estamos todavía en contacto con algunas pymes para que nos han contactado. Estamos como con la colita que se nos inscribieron en semanas pasadas. Perfecto. ¿El sitio web? El nuestro, claconsulting.com. claconsulting.com. Perfecto. Y para la inscripción en estos temas es el sitio web de la Cámara Nacional de Comercio. La iniciativa se llama Levanta tu Pyme. Levanta tu Pyme, están participando activamente, se agradece. Manuel José, muchas gracias por venir a contarnos más. Y bueno, vamos a tener que volver a juntarnos de todas maneras en un par de semanas para que me vayas contando cómo ha ido evolucionando esto también. Cuando quieras, Elena, muchas gracias por invitarnos. Que estés muy bien. Cuídate. Nosotros ya nos vamos a despedir porque viene Metrópolis, pero recuerda que Entel Empresas está con las pymes y con su desarrollo y las quieren ayudar a transformarse digitalmente. Por eso vuelve Digitalizados, el primer docu-reality donde sea cual sea tu negocio se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl/casting digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. ¿Y quieres conocer el nuevo concepto de limpieza de alfombras? InnovaDry es la solución. Limpieza profunda, restaura alfombras aplastadas, apiladas. Es más rápido que cualquier otro método. InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes mandarles un mail a contacto@innovadry.cl. Se viene el fin de semana. Pásenlo bien. Nos despedimos con Jepe. Hasta el lunes.